Entre Mentores DLC es un podcast original de Efraín Mendicuti en exclusiva para Podimo. Hay que aceptarlo y hay que enfrentarlo. Vivimos en momentos de enorme cambio y por fuertes y experimentados o experimentadas que seamos como líderes, recorrer un camino de cambio y aún más, llevar a un grupo de personas o una organización a través de este proceso de cambio no es nada fácil. Sin embargo, mi invitada hoy, desde hace más de una década, se dio cuenta de la enorme necesidad que tenemos las empresas y las organizaciones de contar con un soporte y una guía para poder atravesar estos cambios. Y de eso y más vamos a platicar hoy en este episodio de Entre Mentores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar y aprender con algunas y algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura sobre sus mejores prácticas, hábitos y rutinas para crear en nuestra vida de lo cotidiano algo extraordinario. Y esto es Entre Mentores DLC. Con una verdadera vocación de ayudar a las personas que como profesionales dirigimos a operaciones y equipos de alto rendimiento, pero que queremos tener un enfoque mucho más humanista en nuestro trabajo, hoy mi invitada nos va a enseñar sobre este tema. Acompáñenme a aprender de la fundadora y CEO de Spark Innovación Humana, la extraordinaria coach Beatriz Peña. Bea, qué privilegio tenerte aquí en Entre Mentores DLC. Para mí también, Efra, porque aparte tuvimos como un encuentro. Yo creo mucho en que hay como una magia en los encuentros, ¿no? Como que tú empiezas a estar inspirado por algo o pensando algo y como que se alinea tu mente, tu corazón, todo, y tuvimos ese encuentro magnífico. Y entre más te conozco y todo lo poco que hemos conversado, me he dado cuenta que va a ser un encuentro probablemente de por vida, porque tenemos mucho de qué hablar y mucha pasión y mucho fuego adentro, y eso me encanta. Muy bien, muchas gracias por hacer el tiempo. Definitivamente tenemos muchísimo que hablar. Ahorita que estábamos fuera del foro y platicando tras bambalinas, me hubiera encantado grabar esa conversación de una vez porque estuvo súper interesante. Pero oye, vamos a empezar por el principio. Okay. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Bea Peña? ¿Cuál es la historia de Bea Peña y cómo llegaste aquí? Porque tienes una historia súper interesante, con una trayectoria muy interesante y cambios drásticos en tu carrera que te han traído hasta este momento. Cuéntanos un poco de eso. Sí, o sea, yo te diría que mi career path, yo que soy coach ejecutiva, si lo viera desde afuera diría, bueno, este es uno de los career paths más raros que he visto. Siempre me obsesionó desde que era muy joven, como los seres humanos, qué pasa dentro de nosotros los seres humanos y todo el tema de cómo podemos cambiar y transformar los seres humanos, pero desde muy niña jugué a la psicóloga, esto fue muy importante para mí. Entro a mi carrera, estudio psicología clínica. Después hago una maestría en educación, que era donde se encontraban estos dos mundos, pero cuando ya salgo al mundo y empiezo a trabajar como psicóloga clínica, me daba cuenta que eso me aburría, que no era suficiente para mí, ¿no? Que después de muchas horas en el consultorio me aburría, que me parecía que el framework de psicología era un poco limitado, porque le permitía a un ser humano entender las razones de por qué le ocurría lo que le ocurría, pero no le permitía tener una metodología para realmente hacer cambios reales en el mundo y salir de un estado de entender a hacer. Y pues ese camino me llevó a empezar a buscar nuevas cosas. Lo primero que hice fue una maestría en terapia de sentido de vida, de logoterapia. Me metí mucho al tema de Viktor Frankl, me encantó, porque empecé a ver como la perspectiva de los seres humanos desde una perspectiva mucho más amplia que solo la perspectiva del consciente y el inconsciente. Y después empecé a tomar mis primeros cursos de coaching ejecutivo, me parecieron pésimos, muy malos. Y finalmente di con un curso en una academia en Nueva York que me transformó, donde realmente sí me certifiqué a un nivel muy alto en las 34 habilidades de un coach ejecutivo. Y entonces empecé como a llevar mi carrera a un lugar en donde me estaba moviendo de ser la persona que ayudaba a los seres humanos a entender el porqué de lo que les pasaba, a cómo transformar lo que les pasaba. Y por un evento precioso, porque yo creo que las mejores cosas que me han pasado en la vida han sido encuentros como el que tuve contigo,
Yo estaba trabajando con una clienta, una abogada neoyorquina, excelente. De hecho, me tocó el terremoto del 2017 con ella en mi oficina. Estábamos ahí enfrente de las oficinas del Dorito y veíamos cómo se caían los vidrios. Y a ella se le ocurrió poner en un sitio de diplomáticos un post diciendo que estaba haciendo un trabajo conmigo y que era excelente. Y ahí lo leyó ese post alguien de una de las empresas de consultoría más importantes del mundo. Me llama, yo pensé que ella quería un proceso para ella y no, ella quería que yo le ayudara en todo el tema de coachar consultores. Efra, y yo decía, bueno, ¿yo qué voy a saber de esto? ¿No? Pero yo siempre como que me lanzo a las cosas y después veo cómo encuentro mi paracaídas y empiezo a trabajar con consultores y empiezo a trabajar en un mundo de alto desempeño tremendo, con gente que duerme 4 horas, con gente que vive unos estilos de vida muy diferentes y eso me empieza a apasionar, sobre todo desde la curiosidad de entender qué hace que un ser humano quiera hacer todos estos sacrificios, ¿no? Y qué es lo que está detrás. Y eso va conduciendo mi carrera hacia un mundo donde empiezo a especializarme como una coach de alto desempeño, empiezo a trabajar en industrias de cambio rápido, industrias muy disruptivas como tecnología, empiezo a trabajar también en industrias donde había poca participación de mujeres, que también me dio mucha perspectiva, consultoría, y de ahí me paso yo al mundo de la consultoría, dirijo una empresa sueca en América Latina, y eso va transformándome también de una persona que hacía coaching a una persona que podía entender a nivel corporativo cómo desarrollar programas muy grandes de transformación y cambio para las empresas. Pero igual había algo en mí, o sea, yo creo que hasta ahí había algo en mí que todavía no hacía clic, había algo en mí que decía, yo no estoy todavía en mi lugar, hay algo que me falta. Y en 2020, en plena pandemia, empiezo a ver la transformación que está ocurriendo en el mundo, empiezo como a visualizar cómo va a cambiar el mundo y tomo la decisión de por fin poner una empresa usando como toda la experiencia que venía trayendo esos años, pero básicamente porque toda la perspectiva que me dio hablar con tanta gente de manera tan íntima en el mundo corporativo y entender sus retos, sus dolores, qué implicaba ser un profesional de alto desempeño, fue apasionante, ha sido apasionante y me permitió traer toda esa perspectiva a una empresa que justo trabajara en la humanización de las empresas de alto desempeño. Oye, me encanta el tema y sin duda vamos a profundizar justo ahorita. Me encanta cómo lo pones, la humanización de los equipos de alto desempeño, porque de repente las personas confunden alto desempeño con tener un gran objetivo, una vez, lograrlo y meter un gran gol y nada más, y eso no es el alto desempeño. El alto rendimiento tiene mucho más que ver y hay que humanizarlo. Vamos a profundizar ahorita en ese momento, pero antes de entrar a ese tema y profundizar más en todos los cambios que están sucediendo en las organizaciones también, quisiera destacar algo que acabas de mencionar ahorita, y es, te estaba yendo muy bien, ¿no? Empiezas en este camino de coaching, empiezas a tener esta responsabilidad con esta empresa de consultoría, después tomas la dirección de Latinoamérica también de esta otra organización, te iba muy bien. Estaba profundizando en el tema, estabas en la cumbre y estabas en este proceso de entender más, ¿no? Y tener esa aproximación mucho más cercana y personal con personas respecto a lo que sucede en la psique y en las emociones, ¿no? De las personas con alto rendimiento. Y dices, no me sentía que todavía no estaba en mi lugar. Y en medio de la pandemia, en un momento de crisis donde todo mundo jugó, o no todo el mundo, pero la vasta mayoría de las personas, de los profesionales y ciertamente de las empresas, jugaron a la defensiva, ¿no? A protegerse y a cómo buscamos de dónde nos agarramos y buscamos algo de seguridad. Y muy pocos tomaron riesgos, y tú tomaste un riesgo de emprender en ese momento. ¿Qué te lleva a emprender? O sea, ¿qué sucede en la mente y en el corazón de Bea que dice, este es el momento de tomar ese riesgo? Y cómo no escuchar las voces de tantas personas diciéndote, ¿estás loca o qué pasa? Sí, bueno, me conectaste con el momento porque, claro, todo el mundo me lo dijo. Yo creo que el tema es que como seres humanos vemos la realidad desde una perspectiva externa que es limitada, ¿no? Y tal vez, como mucha mi experiencia ha sido ayudándole a profesionales a transicionar en su carrera,
a veces lo que te, ¿no? Lo que te motiva es la marca de esa empresa con la que trabajas, el rol que tienes en esa empresa, el dinero que ganas en esa empresa. Y el peligro de eso es que ese paquete que se ha armado de una forma tan perfecta a veces te confunde y te desalinea de lo que tú realmente quieres hacer. Entonces yo creo que coincidieron varias cosas. La primera creo que fue una etapa de mucho burnout para mí, de descuidar cosas que eran valiosas para mí en cuanto a mi vida personal, mis hobbies, mis intereses. Yo soy una mujer súper dinámica, entonces sentía que todo en mi vida era trabajar. Creo que lo otro es que empecé a ver cómo que la pandemia realmente nos iba a cambiar para siempre. Y como que lo pude ver con anticipación. Creo que eso ha sido como algo que me ha pasado toda la vida, como que puedo visualizar las cosas con anticipación y tener perspectiva. Y dije, a ver, o sea, los retos que vamos a tener en la parte humana y lo que yo vengo viendo van a incrementar en una potencia tremenda. Pues de hecho todo el fenómeno de la gran renuncia viene conectado a la pandemia. Uno, eso. Dos, me di cuenta que podía abrir un negocio con una laptop desde mi casa y escalarlo desde México a otros países. Y tres, quería tener un estilo de vida un poco diferente, con más libertad, lo cual siempre ha sido súper importante para mí. Entonces creo que confluyó todo eso, pero pues como te lo contaba ahorita, o sea, por un lado decía lo quiero hacer, sentía esa pasión, esa emoción de dar el brinco, y por el otro lado pues sentía este miedo a perder toda mi seguridad, mi estructura, me acababa de divorciar, o sea, como... y como te contaba ahorita, un día antes de renunciar amanecí paralizada de la mitad del cuerpo. Como psicóloga dije, tengo algo neurológico, ¿no? Pensé todo y nada, era estrés. Y el estrés es un muy mal consejero porque hubiera podido decir, no, me está dando esto porque estoy tomando una mala decisión. Pero algo en mí dijo, no, te está dando esto porque es la decisión correcta. Oye, estoy convencido ahorita que decías eso del estrés como consejero. Yo estoy convencido que el estrés, el ego, el miedo y el enojo y la prisa son los 5 peores consejeros de carrera. Totalmente, totalmente. Nos hacen tomar decisiones pésimas cuando uno está enojado, cuando uno quiere responder o tomar una decisión en base al ego, ¿no? A esto me va a dar más renombre o me va a manchar mi nombre o voy a poner en riesgo cosas o simplemente estoy muy enojado en ese momento. No debes de tomar decisiones ahí. Esas no son los factores que te deben empujar a tomar una decisión. Y te va a parecer muy loco y de pronto es un poco disruptivo decir esto y no tan políticamente correcto para una mujer, pero yo quería hacer lo que se me diera la gana. O sea, si tú me dices que estaba debajo de todo, yo dije, yo quiero hacer lo que se me da la gana. ¿Y qué significaba hacer lo que se me daba la gana en ese momento para mí? Significaba tomar mis propias decisiones, significaba crear un modelo de negocio que realmente transformara a las organizaciones desde la perspectiva humana de una forma profunda, porque lo que me encontraba era muy club del optimista, ¿no? Hagamos 3 cursitos de inteligencia emocional, ya con eso resolvemos todo. Entonces yo quería también hacer lo que se me daba la gana, significaba crear un modelo nuevo, significaba trabajar de una manera más profunda, significaba encontrar una nueva forma de trabajar, significaba jalar a otros seres humanos a mi equipo que coincidieran con esa visión que yo tenía, y atraer clientes que también tuvieran esa visión. Entonces, pues creo que eso estaba como debajo de todo, ¿no? Como yo quiero, te estaba contando que tuve una plática la semana pasada para mujeres en tecnología y fue parte de lo que les dije. Les dije, yo soy Beatriz Peña, a mí me gusta hacer lo que se me da la gana, ¿no? Y eso es un motor que le gana al miedo. Y eso es un motor que le gana a la ansiedad. Me encanta. Y déjame destacar algo, porque dentro de eso lo pusiste, también decías, yo quería mi libertad, ¿no? Y me encanta cómo lo pones. Hacer lo que tú quieres, lo que se te da la gana. Y eso me parece que es súper importante destacarlo. Pero también hacer un caveat aquí o un paréntesis importante. Muchas personas, cuando quieren dejar su trabajo y quieren emprender y dicen voy a emprender porque voy a tener mi libertad de tomar mis propias decisiones, no han tomado la decisión consciente, real, atrás, que significa hacer
tomar tus propias decisiones y trabajar en tu libertad. Piensan que eso quiere decir ya no voy a trabajar tanto como me exigen. No. Y no. Quiere decir, voy a trabajar muchísimo más de lo que estoy trabajando hoy. Hay mucho como glamour en el emprendimiento, pero ya cuando lo vives no es así de glamuroso. Hay mucho miedo en emprender, hay mucha incertidumbre en emprender. Creo que hay un tema de soledad, o sea, hay una parte muy solitaria en el emprendimiento. Yo he pasado muchos momentos en que me hago muchas preguntas y no sé cómo responderlas y se las pregunto a mentores y de todo, pero al final la que va a vivir la consecuencia de las decisiones soy yo. Claro. Toda la parte de no es lo mismo responder por un equipo al que lideras a un equipo al que le pagas, al que lo estás sacando de trabajos increíbles en corporativos gigantes para trabajar con tu visión de una empresa que apenas comienza. Cuando dices, no sé cómo les voy a pagar la próxima nómina. Entonces, yo diría que al final, Efra, con los años he descubierto que la sabiduría es escoger los problemas que sí quieres resolver. Todos resolvemos problemas. Esa es una realidad. Hay que escoger tus batallas. Y nos batallas. encanta decir, claro. no, me voy a divorciar y no voy a tener problemas. Voy a cambiarme de trabajo y no voy a tener problemas. No. Siempre vamos a tener problemas. Nuestro cerebro está cableado para resolver problemas. Y creo que este fue el problema que yo elegí resolver. O sea, yo prefiero levantarme por las mañanas y resolver el problema de cómo voy a vender cosas que sostengan a mi equipo, cómo voy a crear algo que realmente añada valor para las empresas, cómo voy a tener un día en donde puedo tener tiempo también para cosas para mí que me interesan, para nutrirme, para leer, para meditar, para hacer ejercicio, para estar con mi familia. Y haber elegido este tipo de problemas que me genera más incertidumbre, más miedo, más reto. Por el otro lado, a mí, Beatriz, me genera más propósito, más satisfacción, más adrenalina, pero creo que es muy personal. O sea, yo creo que es igual de noble tener un muy buen trabajo como es igual de noble emprender. Creo que lo que te tienes que preguntar es cuál es el problema que sí quiero resolver y cuál es el que no. Uf, me encanta. Y hablando de eso, y ahorita que estábamos, antes de empezar a grabar, y estábamos platicando sobre toda tu trayectoria y las decisiones que has tomado, te preguntaba, ¿cómo decidiste, hablando de escoger batallas y escoger los problemas que quieres resolver, cómo decidiste quiénes eran el tipo de empresas y de profesionales con los que ibas a conectar para hacer tu emprendimiento? Y esto es muy importante porque cuando uno o una persona decide emprender, y sobre todo en el mundo de coaching y de acompañamiento de personas, a veces las personas piensan que, bueno, voy a tomar un curso con el fin de semana para hacerme la certificación de coach, ¿no? Hay que estudiar muchos años para hacer esto. Y luego dicen, bueno, y voy a empezar a platicar con alguien y entonces voy a hacer como si fuera consulta de dentista, ¿no? Y eso no es un modelo de negocio. No. Entonces, ¿cuál fue ese pensamiento y cómo decidiste? Primero, ¿qué tipo de empresas decidiste? Voy a buscar este tipo de empresas y este tipo de profesionales. ¿Y por qué? Ok. Creo que, bueno, es que yo soy una atascada, o sea, yo quería, ¿no? O sea, iba a lanzar una empresa con una laptop, literal, en plena pandemia, y yo tenía clarísimo que yo quería trabajar, ya como coach había trabajado con los grandes corporativos, y dirigiendo en esta empresa sueca, pues también, las cosas que hacíamos eran muy grandes. Entonces yo sentía que yo ya tenía ese mindset dentro de mí. El tema es que no es lo mismo abordarlo cuando tienes el respaldo de toda una compañía, con una marca, con equipos, con todo lo que tienes, a abordar ese mismo nivel de clientes estando solo. Claro. Pero yo le quise apostar en grande, porque sabía que, miren, yo lo que diría, si me está oyendo cualquier emprendedor, es que lo más importante en la primera etapa de un emprendimiento es ganar momentum. Uh-huh. Es más importante que el modelo de negocio. El modelo de negocio lo he cambiado 3 veces, ¿no? Porque lo he ido descubriendo y lo he ido... entonces, yo quería ganar un momentum que me permitiera seguir haciendo cosas grandes. Entonces, lo que sí tuve muy claro es que iba a trabajar con empresas grandes, con multinacionales, iba a trabajar con empresas que realmente tuvieran una preocupación genuina por crear culturas mejores para las personas, o por lo menos tuvieran la curiosidad, que tuvieran buenos presupuestos, porque yo quería ganar bien desde el principio. Uh-huh. Y luego tenía muy claro que yo quería un equipo diverso en talento, diverso en perspectivas
y un equipo muy bueno, porque muy a los Steve Jobs decía, prefiero rodearme de 5 cracks que sepan más que yo. Y porque hoy yo sé, a ver, yo soy, en mi forma de ser y de liderar y de crear un negocio, yo tengo mucha visión, yo me anticipo a las cosas, me gustan las tendencias, siempre pienso fuera de la caja, pero no soy muy buena para agarrar la locura de ideas que se me ocurren y estructurarlas y organizarlas. Pero para eso me he rodeado de personas que me acompañan a soñar y toman eso en lo que yo sueño y lo convierten en algo real que podemos hacer para los clientes. Entonces, yo sabía que necesitaba a mi lado, no tenía dinero para pagarle a mucha gente, pero lo que sabía que necesitaba a mi lado era gente muy crack, mucho más inteligente, que pudiera tomar mi visión, que no les asustara, entrar a una empresa chiquita, con incertidumbre, con riesgo, que se contagiaran de esa misma perspectiva que tenía yo. Y ha sido muy bonito, Efra, porque tengo personas que vienen de largas experiencias de mundo corporativo, donde justo en lo que yo quería transformar, ellos lo habían vivido a nivel personal y los había roto y los había quebrado. Y entonces les atrajo mucho esta visión y se contagiaron desde una perspectiva de yo también tuve esta experiencia y hagamos esto para otras empresas que es tan necesario. Entonces creo que también en la parte de equipo quería rodearme de gente como de muy alto nivel, que me retaran mucho, que me ayudaran a pensar y que me ayudaran a llevar mi visión a la realidad. Entonces era como mi pensamiento en ese momento, pero la verdad es que la realidad ha superado la fantasía. O sea, fue muy pensamiento mágico la manera. O sea, si alguien experto en negocios viera cómo lancé mi negocio, me diría, estás loca. ¿Dónde está tu modelo de negocio? ¿Dónde están tus números? ¿Dónde está tu capital? Pero creo que ese enfoque en ganar momentum y en ganar momentum con grandes marcas, para mí hoy que miro para atrás, fue una de las grandes decisiones que tomé desde el principio. Muy bien. Le aposté a eso. Muy bien. Oye, y hablando de apostar, vamos a cambiar un poco el track, vamos a cambiarnos de carril y vamos a meternos un poco más en el tema que queremos platicar de alto rendimiento y de alto rendimiento con un enfoque humanista, ¿no? Entonces, ahora en un momento más nos platicas de Spark, ¿no? De qué se trata, cuál es esa visión que tienen, esa filosofía respecto al acercamiento humanista al alto rendimiento. Pero antes de entrar a eso, me encantaría que platicáramos. ¿Qué es alto rendimiento? ¿Quién es una persona? Primero, alto rendimiento así burdo como es. Y después empezamos a hablar de realmente quiénes son las personas que sí se mantienen como high performers, porque no es un tema de una vez, lo decíamos hace rato, es un tema de consistencia, de constancia, y para lograr eso hay mucho más trabajo que se tiene que hacer que el solamente lograr grandes objetivos. Es una gran pregunta. Para mí empezaría con el concepto de tipping point, ¿no? Que es la capacidad que tiene una persona, vamos a suponer, para que tú superes tu tipping point, tienes que exceder cierto número de repeticiones en algo, como deportista, como profesional, como ejecutivo, como cantante, como bailarín. Las personas que están en el tipping point son personas que pasan ese nivel de repetición. Puede ser que, vamos a suponer que tú y yo somos dos personas que empezamos en el mismo lugar, pero tú tienes la capacidad de continuar haciendo eso mismo a un nivel de perfección que te diferencia de los otros. Entonces, si tú me dijeras, Bea, hoy que son 7,000 horas hoy de coaching entre equipos ejecutivos y high performance en diferentes industrias, lo que para mí ha coincidido siempre con el libro de Tipping Point es que de alguna manera tienen una capacidad de endurance que es una mezcla de mentalidad, capacidad, preparación, ir más allá, que hace que a diferencia de otros profesionales puedan pasar ese número de repeticiones que se necesitan para estar en el top, ¿no? Y para estar más allá de otros que a mitad dicen qué cansancio, esto es demasiado, no quiero aprender esto, yo me quiero quedar aquí en donde estoy, acá está cómodo, acá es seguro. Y eso, o sea, mientras te lo cuento, me apasiona porque, o sea, la experiencia y la oportunidad que he tenido de trabajar con seres humanos así. Me acuerdo perfecto de una consultora a la que adoro,
que también era una tenista profesional. Toda su vida había estado enfocada en el high performance. Y hay todo un tema de mindset. Y en ese mindset yo veo 3 cosas. Una es como una capacidad muy rápida de recuperarse de los setbacks y de las cosas que salen mal, mucho más rápida que otras personas y que aparte la van desarrollando y perfeccionando a lo largo de los años, lo cual les da agilidad, lo cual les da velocidad, lo cual les da capacidad de recuperación. Creo que otra cosa bien importante es una mentalidad de no estoy perfecto, pero lo puedo aprender. Y entonces eso me permite continuar en la... Sí, growth mindset. Eso me permite continuar en la jugada. Mucho perfeccionismo. Yo trabajo en eso mucho con mis clientes porque eso los lastima mucho, el exceso de perfeccionismo. Pero sí te diría que para mí el high performance empieza porque hay algo en ti que quiere destacarse de la media y que por lo tanto va a tener que tener, como un tenista, cierto número de repeticiones que lo ponen por fuera de la media de lo que cualquier ser humano aguanta y dice, ya, Oye, es demasiado. Me encanta eso y me encanta la analogía que haces con el tenis y que hables del tipping point y la cantidad de, pues sí, de repeticiones que tenemos que estar haciendo con algo, pero además lo que decías, todos los complementos alrededor, es decir, no nada más es hacer tu arte, tu craft todos los días, pero es los skills que vas desarrollando, ¿no? Las habilidades que vas desarrollando alrededor de esto, todo lo que estás estudiando a la par, todos los libros que estás leyendo, las conversaciones que estás teniendo, cómo vas nutres? complementando y nutriendo, porque siguiendo el ejemplo que decías, ¿no? A lo mejor hay 2 personas que empiezan al mismo tiempo, haciendo exactamente el mismo trabajo. Y una persona se dedica a hacer de manera consistente eso, pero no se prepara en lo adicional. Y la otra persona va preparándose, va haciendo igual, con resultados consistentes, de manera positiva también, el mismo trabajo, pero además está nutriéndose, está aprendiendo, está desarrollando otras habilidades, está complementando. Pues esa persona va a alcanzar ese tipping point seguramente antes que quien nada más está haciendo esto. Y esto me importa mucho destacarlo porque luego en las organizaciones no es extraño encontrarte gente que llegue y te diga, estoy listo para el siguiente paso, ¿no? Tengo 3 años haciendo esto y ahora quiero que me promuevan. ¿Por qué crees que eres merecedora o merecedor de una promoción o un siguiente paso? Ah, bueno, porque llevo 3 años haciendo esto. ¿Y? ¿No? Porque las otras 6 personas que están alrededor contigo que hacen lo mismo, lo han hecho igual, llevan igual el mismo tiempo que tú o tal vez más y lo han hecho igual de bien. ¿Cómo te diferencias tú? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu edge? ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Qué te has regalado a ti misma o a ti mismo para estar preparado por eso? Y eso es parte de un high performer. Sí, total. ¿No? Y a la gente se le olvida. Y ¿sabes qué? Que yo siento que obviamente claro que hay un tema de inteligencia en el high performance y no una inteligencia, 6 inteligencias, porque en un deportista podría ser inteligencia cinética, no solamente inteligencia intelectual, pero al final sí hay algo en la disciplina de llegar a ese número de repeticiones que necesita un bailarín o que necesita un ejecutivo o que necesita un tenista, que es súper importante. Y yo creo que a veces tenemos una visión también como romántica del asunto, ¿no? Es que fulanito, fulanita es un crack. No, no es un crack, se hizo un crack. Y se hizo un crack, y ¿cómo se hizo un crack? Se hizo un crack primero asumiendo que iba a ser incómodo, que creo que eso es muy importante. Yo creo que el 90% de los seres humanos no llegan a lo que quieren porque no están dispuestos a incomodarse. Uf, qué gran frase, me encanta. Tienes toda la razón. Y entonces, porque a mí me apasiona y me genera tanta conexión el high performance, porque entonces tengo la posibilidad en mi día a día de hablar con personas en diferentes industrias, países, retos de negocio diferente, que no quieren estar cómodos. Han elegido la incomodidad como una forma de vida. No puedes ser un individuo de high performance si no has asumido que vas a estar siempre fuera de tu zona de confort. Y ese es el gran diferenciador con el resto de los seres humanos, ¿no? Y eso implica un montón de cosas, Efra. Eso implica cosas a nivel de salud mental, eso implica cosas a nivel de sacrificios con tu familia,
eso implica cuestionarte. O sea, en todos los procesos de coaching que yo hago, a veces tengo el CEO de una empresa, a veces tengo por ejemplo, estoy coachando ahora a un tipo genial que hemos hecho una relación lindísima. Empecé coachando a su equipo, después empecé con él y me dice, vea, me acaban de ofrecer la vicepresidencia global de ventas en una empresa americana. Le digo, vas a odiar ese trabajo. Entonces me dice, ¿por qué lo voy a odiar? Es totalmente político, ¿no? Es pura influencia, politics, vas a salir de la cancha, no vas a poder manejar a tu equipo. Al final lo puedes elegir por currículum y porque claro que te va a dar un nivel, la parte financiera, todo. Y me dice, bueno, lo voy a tomar. A la tercera sesión me dice, tenías razón, lo odio. Es la cosa más aburrida que he hecho en mi vida. Y entonces me dice, ¿pero qué hago? Y le digo, estaría muy mal por todo lo que implica a nivel de conexiones y relaciones el lugar en el que estás. Tenemos que hacerlo sostenible para ti. Y hay momentos de incomodidad donde incluso la incomodidad es a ese nivel. Claro. No, donde no solo es trabajar de más, es decir, me paré en un lugar donde creí que iba a estar bien porque aparentemente, políticamente se ve bien, pero internamente no está alineado conmigo, pero ahora ni modo. Te la tienes que bancar. Y mi trabajo como coach es acompañarlo a que logre aguantar un año en un puesto que odia, manejando politics todo el día que no le gustan, porque tiene que tener consistencia en esa decisión. Entonces, para mí, el tema de acoger la incomodidad ha sido un tema crucial en el hilo conductor de mi vida. O sea, oye, y hablando de, me encanta eso y esa historia que nos compartes, y hay que aprender a bancarse también las decisiones que uno toma y tienes que ser consistente con eso. No hay comodidad en el high performance. No, para nada, no, para nada. Pero además déjame llevarlo al siguiente nivel, porque el high performance y el alto rendimiento puede empezar con uno o en lo individual. Pero después, ahorita ponías el ejemplo de este coach con quien estás trabajando, que ya es una posición de liderazgo de las más altas posiciones. Entonces, no nada más es asumir tu incomodidad con tus cosas, pero además tienes que asumir la incomodidad de poner incómodas a otras personas, porque es tu trabajo retar al equipo y elevar al equipo. Es decir, los equipos de alto rendimiento no necesitan a una persona que los vaya a apapachar y que les diga, no pasa nada si no llegas a tu objetivo. No, tienes que ir a incomodar a otros. Y una de las cosas que tienes que abrazar dentro de ese proceso es que aun cuando tengas la mejor de las intenciones y lo hagas con todo el amor a tu equipo y al trabajo que estás haciendo, tienes que asumir que vas a ser el malo de la historia en la vida de alguien. Y esa es parte de abrazar la incomodidad del alto rendimiento. Sí, y porque aparte, pues es un efecto cascada, ¿no? O sea, como líder, vamos a suponer, no sé, el año antepasado, ya después te cuento un poquito algo que hacemos que se llama Change Agility, pero el año antepasado trabajamos con una empresa de tecnología que iba a adquirir a otra compañía, tenían unos retos, la meta de negocio era tremenda, y nos invitaron, porque yo era como muy amiga del líder de Latinoamérica y entonces le digo, oye, ¿vas a hacer esto igual que siempre, sin ningún acompañamiento ni nada? Lo reté un poquito y me dijo, está bien, vea, ¿qué me propones? Y le dije, déjame mostrarte cómo se integra una estrategia de transformación de negocio con una estrategia de transformación donde acompañas a las personas. Y los retos eran tremendos y el nivel de incomodidad que la gente iba a vivir porque era integrar a los dos negocios, y la gente sabía que en el momento en que los negocios se integraran, 400 personas iban a salir de esa organización. Eso era un reto de mantener high performance con la gente disparada emocionalmente, ¿no? Y fue espectacular todo lo que pudimos hacer ahí y comprobar cómo si puedes como abordar esas barreras humanas al mismo tiempo que trabajas en metas de negocio muy altas. Pero pues uno de los trabajos más grandes del Executive Leadership Team fue crear ese nivel de incomodidad tan alto con un reto adicional que les pusimos nosotros desde nuestro lado, que es, ok, ¿cómo lo pueden hacer de una forma más humana? ¿Y cómo pueden hacer sostenible el high performance de la gente con una perspectiva más humana? Obviamente todo el mundo dijo, esto es como vudú, o sea, ¿de qué nos vienes a hablar? Hasta que les mostramos unas métricas de inteligencia artificial que hacemos para medir el sentiment en las organizaciones cuando pasan por procesos de transformación. Les mostramos que el 98% de su organización estaba en fear y nuestra meta era convertirlo en excitement, pasar de fear a excitement.
pero al comienzo hubo mucha resistencia. Oye, entremos, vamos, down the rabbit hole, como dicen por ahí. Alto rendimiento, cambiar, tomar estas decisiones desde el equipo ejecutivo de liderazgo y hacer todos estos movimientos. Tienes que asumir que vas a tomar decisiones que no van a ser las más populares para algunas personas y que en algún momento hasta te dirán, qué manchada persona, qué mala onda. Y no, pues estás tomando una decisión que a veces, incluso cuando decides dejar ir gente, es no nada más por el bien del negocio, sino también por el bien de esa persona, porque claramente no está donde debería de estar. Pero esas cosas no las conectamos hasta después, ¿no? Cuando estás trabajando como coach y como líder en estos procesos y estás empujando, construyendo una cultura, porque aquí el tema es el mindset y la cultura de alto rendimiento para que sea sostenible, podemos cometer o caer en vicios y cometer errores y hacer muchos sacrificios en lo personal, que sí hay que estar incómodos, pero también hay que cuidar el bienestar de las personas. Y ahí es donde viene ese acercamiento, exacto, hacerlo sostenible de una manera humanista. Entonces, ahora sí, platícanos. Alto rendimiento con enfoque humanista. Sí, ¿Qué pues, onda? Mira, ahora yo creo que el hilo conductor de mi negocio es todo el concepto de Human Sustainability. Es un concepto que me apasiona. Deloitte específicamente ha estudiado muchísimo sobre esto, Gallup también. Entonces yo creo que estamos hablando, por ejemplo, mucho de ESG como un tema de sostenibilidad de medio ambiente, como un tema de crear valor hacia afuera de las empresas. Y creo que las empresas tienen que voltearse a mirar hacia adentro y el primer lugar donde tienen que crear sostenibilidad es para las personas adentro. Ahí tienen un ecosistema para crear sostenibilidad tremendo. Entonces, para mí, creo que ¿cuál es la diferencia de mi enfoque y de por qué yo quería hacer algo diferente? Si tú contratas a cualquier empresa de talento, capacitación, recursos humanos, tienen unas prácticas y te van a resolver unos problemas, pero ninguna tiene un framework de Human Sustainability. ¿Y qué significa Human Sustainability para mí? Significa que tú como empresa estás garantizando acciones que le hacen bien a la gente por la gente. Porque la mayor parte de los negocios toman decisiones que tienen que ver con el negocio y después dicen, ay, hagamos este cursito para la gente para completar, ¿no? Sí, exacto, check. O para, ¿no? Ya que les dimos palo durante 6 meses, ahora lancemos este pequeño curso que les va a ayudar. Entonces yo creo que el hilo conductor de lo que nosotros hacemos es Human Sustainability, que es ayudar a las empresas a hacer cosas que mejoran a la gente por la gente desde la perspectiva de bienestar, desde la perspectiva de propósito, desde la perspectiva de career path y desde la perspectiva de sentir una mayor satisfacción en el trabajo. Y estadísticamente eso aumenta más o menos entre el 11 y el 55% de tu rentabilidad dentro de una empresa cuando lo haces bien. Y hay muchos reportes que lo siguen confirmando. El problema es que no lo vemos así. Entonces, yendo a tu pregunta de qué haces cuando estás en un proceso como este, yo te diría que es un trabajo como ambidiestro. Por un lado, estás liderando ese tema de negocio, ¿no? Adquiriste una gran compañía, una compra millonaria, tienes que llegar a unas métricas en 6 meses y la gente está en pánico. Tienes a gente que está en su amígdala, que están... Ahorita hablamos de la zona roja, azul, amarillo y verde para explicarte un poquito lo que hacemos. Entonces, te encuentras una organización donde la gente, esto es un cuadrante de Yale, donde están como un mapa de emociones. Te encuentras una organización que está en rojo y en azul, es decir, ira, desespero, desesperanza, estrés. Eso quiere decir que tienes equipos en tres modos, fight, flight, freeze. O están congelados, o están peleando, o están evadiendo. Entonces, cuando como líder tú puedes entender que tu equipo está ahí y puedes ayudar a tu equipo a moverse de esas zonas rojas y azules a rojas, amarillas y verdes, donde está la emoción, la posibilidad de futuro, la posibilidad de construir, porque la gente cree que well-being es salir temprano del trabajo a jugar tenis. Claro. Well-being, o sea, en un high performer, el centro de su well-being es la sensación de propósito y la sensación de lo que hace añade valor. Entonces, si a mí me viene un coach y me dice, vea, es que necesito más work-life balance, le digo, no existe. En el high performance no existe. Pero lo que sí existe es cómo conectas tu día a día con algo que a ti te hace sentido, que a ti te da propósito, que a ti te da valor
y tienes unas pequeñas cápsulas de pequeñas cosas que también te generan ese bienestar físico-mental. Pero, Efra, yo en mi carrera, y siendo psicóloga además tenía como el background para hacerlo, el 80% de los casos que yo he atendido de burnout son por una desconexión entre la persona y el propósito. De acuerdo. ¿No? Y un líder que no sabe durante un proceso de transformación o de cambio, de compra de una empresa, de cambio organizacional, conectar a su equipo con el porqué de la razón de lo que estamos haciendo. Se vuelve demasiado táctico y demasiado guerra de espartanos, y hay poco de cómo conecto a la gente con la visión que tenemos sobre esto, con cómo van a añadir valor, con cómo están construyendo la compañía del futuro. Entonces yo creo que cuando activas esos bloques que en los high performers son realmente muy estimulantes, te vas como a otro nivel y entonces estás garantizando un well-being que no es solamente porque hice yoga hoy, que claro que también es importante, sino porque yo llego aquí y siento que mi corazón late y que mi pasión está puesta acá, y eso está muy mal hecho muchas veces por parte de los líderes. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que a los líderes, pero también a las personas, les hace mucha falta conectar con ese fortísimo sentido de propósito compartido. Y eso hace toda la diferencia. Pero justo, como líderes, necesitamos generar un espacio en el que estamos precisamente creando ese sentido de propósito compartido, comunicándolo de manera constante con todos, conectando con lo que significa, darle un significado al trabajo que estamos haciendo, que por supuesto todos estamos en una empresa porque hay un objetivo que es generar ingresos, generar utilidades, pero eso debe de estar hecho para cumplir una misión que va más allá de solamente hacer dinero. Y como líderes necesitamos comunicar eso. Como líderes necesitamos crear un espacio de absoluta seguridad psicológica en el grupo para que las personas puedan levantar la mano y preguntar, oye, ¿y cómo conecta esto? ¿Y cómo puedo yo aportar con esto? Y eso es súper importante. Pero también desde el punto de vista de los contribuidores individuales en una organización, pues también tenemos nosotros que ser responsables de nosotros mismos y saber, oye, esta empresa para la que yo estoy trabajando hace un match con el sentido de propósito que yo tengo para mi vida, con la historia que yo quiero contar de mi vida, o no, o nada más estoy aquí para hacer dinero. Y si nada más estoy aquí para hacer dinero y me estoy quemando y estoy en ese burnout y estoy desgastado, pues toma una decisión. No somos plantas, ¿no? Sí. El otro día yo le decía, ¿no? con alguna organización con la que trabajaba antes, le decía al equipo en un momento en el que estaban un poco algunas personas preocupadas, y les decía, oigan, todos estamos aquí trabajando para esta empresa por una razón, bueno, por dos básicamente, ¿no? Primero, porque tenemos en teoría el conocimiento técnico, la experiencia, las habilidades para cumplir con este trabajo, por eso nos contrataron. Pero más importante que todo eso, estamos aquí por una única razón, porque quisimos estar aquí. Es decir, decidimos contratarnos en la empresa para la que trabajamos. Punto. Nadie te está forzando, a menos que vivas en condiciones horribles que no hablamos en este podcast, y que por fortuna vivimos en una sociedad muy distinta. Pues no te están obligando a hacer un trabajo. Tú decides contratarte con una empresa. Si decides contratarte con esa empresa, deberías de asegurarte de hacer un match con ese sentido de propósito. Y si no está cumpliendo con eso, pues no eres una planta. Puedes decidir moverte de lugar y encontrar una empresa en la que puedas contribuir con todo tu talento, toda tu experiencia, todo tu conocimiento a una misión o a un propósito con el que te sientas mucho más identificado. Ahora yo te quiero como cambiar ahí también un poco, como ampliar la perspectiva, y es, obviamente la parte de propósito es muy importante, pero hablando de sostenibilidad a nivel humano, que yo creo que las empresas no le están dando la relevancia que le deberían dar, porque tienen una turbulencia tremenda hoy en día, es una tormenta perfecta, ¿no? Entonces ¿qué pasó? Venimos de pandemia, la pandemia impulsó el fenómeno de la gran renuncia, eso hizo que un 40% de trabajadores a nivel global modificaran de alguna manera la forma como venían trabajando y se cuestionaran estos trabajos 9 to 5, entramos al tema híbrido,
venimos, fíjate que eso no está acabado de resolver, ¿no? No. O sea, eso, Uy, eso sigue siendo... es un tema. Es un tema y hay empresas que han dicho volvemos presencial y la gente se va. Entonces, si pensemos como, ¿no? Como el que generó la Revolución Francesa, pero o sea, venimos de un antecedente de mucha insatisfacción colectiva que se ha ido incrementando. Luego le metes el motor de la pandemia, donde personas que en su vida se habían cuestionado de pronto dijeron, puedo comer en mi casa, puedo hacer ejercicio y después conectarme a una llamada. O sea, realmente todavía no alcanzamos a dimensionar el impacto de la pandemia. Entonces, si tienes esa corriente que va impulsando y que va alebrestando, ¿no?, a la gente diciendo, oye, entre esas yo, ¿no? Yo soy el producto de esa alebrestada pandémica. Y las empresas tienen en este momento, para mí, 3 cosas que confluyen y que son muy importantes y a las que les tienen que poner atención. La primera es, a mí me impresiona que sigamos, por ejemplo, viendo el tema de change management de una manera tan tradicional, cuando realmente esto cambió por completo. Las empresas de alto desempeño no están en momentos de change management, están en continuo cambio en todo, ¿no? Entonces, si tú tienes, empresas en continuo movimiento, disrupción, cambio de modelo de negocio, cambio de estructuras más complejas, aranceles, toda la complejidad, y tú no estás viendo el impacto que eso tiene en las personas, pues es muy importante. Segundo, la digitalización del mundo. La digitalización del mundo a nivel de los seres humanos implica varias cosas. O sea, si tú, por ejemplo, te lees Sapiens y ves cómo está construido nuestro cerebro, todo nuestro cerebro está cableado y estructurado para la conexión con otros seres humanos. Entonces, estamos viviendo una sociedad esquizofrénica, porque por un lado tienes toda una serie de cambios sociales en la manera como nos estamos relacionando, porque estamos relacionándonos a través de la tecnología, porque estamos teniendo más soledad, pero al mismo tiempo tienes un cerebro que desea la conexión con los seres humanos. Entonces tienes, ¿no? Vamos de pandemia, aceleración del cambio, una distancia entre lo que yo necesito como ser humano y lo que estoy viviendo en mi experiencia real. Y esta combinación de estos elementos lleva a uno tercero, que es lo que yo le llamo una cultura insatisfactoria. Entonces, tú puedes de pronto entrar a una empresa cuyo propósito te apasiona, te emociona, te da sentido, pero te encuentras con todo esto. Cambio constante, que es súper retador para el ser humano, soledad, aislamiento, falta de colaboración, conflicto, una cultura insatisfactoria, donde ahí podrías meter temas como, por ejemplo, entrar a una organización que no es incluyente y tú eres una mujer de raza negra. O puede pasar, yo creo que en esa insatisfacción hay todo un tema de liderazgo, yo le digo el leadership gap, especialmente en las empresas de tecnología, creo que el leadership gap es muy alto. Y entonces, o sea, los dueños de negocios, los CEOs, no se están dando cuenta que tienen toda esta burbuja de temas humanos y no creo que estén teniendo la visión suficiente para ver el negocio y ver cómo lo humano es un freno o un impulso para esto. Entonces, digamos que cuando yo empecé a pensar en lo que quería hacer, eso era lo que yo quería hacer. Era como ayudar a los negocios a entender que va mucho más allá del curso de inteligencia emocional. Claro. Que es un tema transversal. Bueno, y añádele que estaba oyendo en tu último podcast que me encantó, cuántas generaciones están conviviendo en una organización al mismo tiempo, el span de vida de la gente, y no estamos logrando darle a la gente más oportunidades después de cierta edad. Entonces yo siento que es un momento bien interesante, pero es un momento bien turbulento, donde las empresas necesitan tener una perspectiva de Human Sustainability mucho más profunda, mucho más amplia, y encontrarle el valor que tiene invertir en esto, ¿no? Oye, podríamos aventarnos 3 horas más hablando de este tema. Seguramente vamos a tener que hacer un episodio de seguimiento para esto. Tocas un tema que me parece súper interesante, súper importante. Ahora que decías el tema de la desconexión y cómo las personas, pues nuestro cerebro está hecho para buscar esa interacción. Y entonces no puedo evitar preguntarme, y es literal una pregunta, no tengo una respuesta específica para esto. ¿Cómo encontrar un punto medio entre este cambio que sucedió post-pandemia, donde las personas precisamente nos dimos cuenta, yo puedo trabajar desde mi casa y puedo hacer muchas cosas desde mi casa?
no tengo que ir todo el tiempo a la oficina. Y las personas, y luego muchas empresas que dicen, necesitamos, por temas de productividad, porque si hay un tema de construcción de cultura, de eficiencia y de productividad asociado a que la gente vaya regresando a las oficinas. No es un tema popular, pero es un hecho que sí se ven incrementos en ese sentido. Y mucha gente dice, no, es que me quieren micromanejar y se resisten. Viene el tema, este tema que sucedió de la gran renuncia, que ahora creo que está pasando el otro lado de la balanza también. Entonces hay un tema donde vivimos en un constante ciclo de sobrecorrecciones, ¿no? Total. Y muchas personas dicen, no, es que me quieren micromanejar y quieren que vaya a fuerza a la oficina, pero yo puedo hacer todo desde acá. Pero al mismo tiempo tienen esta sensación en lo personal de estar aislados. Uh-huh. ¿Cómo encontramos un balance? O sea, ¿qué le dices a la CEO o al CEO de una organización que justo están en esa encrucijada de encontrar el balance entre tener a las personas en la oficina, construyendo cultura, siendo más productivos, pero permitiéndoles también ese espacio personal de trabajar desde casa y al mismo tiempo que no se sientan aislados porque luego tienes un problema y no saben ni cómo resolverlo porque no hay a quien preguntarle? Exacto. Pues mira, a nivel de data, a mí me gusta mucho usar datos para contestar a las cosas informada. En los estudios que se han hecho, hubo uno muy importante que hizo Johnson & Johnson, del que me enteré porque mi hermana estaba liderando eso durante la pandemia. Encontraron que el balance, ellos encontraron algo y es que las personas que siguieron en plantas, porque era la parte médica de Johnson, tenían que seguir trabajando, estuvieron mucho mejor emocionalmente que las que estaban en sus casas. Y eso les llamó como mucho la atención. Fue la gente que emocionalmente estuvo mejor. Hicieron todo. Tú sabes que Johnson fue de las primeras empresas en el mundo de hablar sobre wellness. O sea, le llevan la ventaja a un montón de empresas. Y lo que encontraron es que el balance perfecto es 3 días en la oficina y 2 en la casa. Porque te da esa dosis perfecta de cultura, conexión, hacer equipo, hablar mal de los otros en los pasillos, que también es parte de la cultura, con esos 2 días donde puedes balancear un poco más tus cosas, donde puedes tener más equilibrio. Yo, por ejemplo, en mi empresa he tratado de instalar el 4-day week. Ha sido un poquito difícil porque al no ser todavía una empresa enorme, pues los equipos tienen que entrar a resolver cosas bomberazos, pero estamos tratando, se la estamos jugando a eso y nos ha funcionado muy bien. Entonces lo que hacemos es que los viernes no estás obligado a conectarte, no hacemos reuniones los viernes, al menos de que sea algo muy importante con cliente. Entonces la gente siente como que el viernes es un día en el que de pronto puede tomar su clase de yoga más tarde. Pero lo que me encanta y lo lindo es que he encontrado, sobre todo mi equipo directo, que intuitivamente dicen, yo me quiero conectar a esto hoy, o yo sí quiero estar en esto hoy, porque no lo sienten forzado. Entonces yo creo que también hay un tema bien interesante de la psicología del ser humano, y es que hay algo en elegir y en decir yo lo elijo que hace la diferencia. Pero yo coincido contigo, yo creo que el trabajo 100% remoto es complejo, pero te añadiría algo más, no es para todo el mundo. Y ese es el gran reto que tienen las empresas, porque tienes gente que trabajando en remoto es muchísimo más productiva y que realmente lo saben hacer muy bien, y tienes gente a la que la deprime por completo y la mata. El problema es que tienes que sacar políticas que apliquen a todos. Claro. Pero si alguien me dijera qué sería lo ideal, sería un proceso de segmentación, donde segmentas poblaciones en sus estilos de trabajo, así como tenemos estilos de aprendizaje. Entonces, creas una estrategia segmentada donde creas unas reglas que sí son comunes a todos, pues porque es una empresa, tienes que poner ciertas reglas y puedes decir, ok, estos 2 días lo hacemos así, pero donde podrías hacer una estrategia segmentada donde las personas tienen un poco más de variedad en elegir estas formas de trabajo que los hacen más productivos y que les generan más bienestar, ¿no? Y el poder de la elección es poderosísimo cuando las personas sentimos que tenemos agencia y podemos decidir ciertas cosas sobre nuestro trabajo, que además se alinean a nuestro sentido de propósito compartido. Es brutal lo que se puede hacer. Oye, estamos ya yéndonos a tiempos extras, de hecho, pero antes de irnos a las preguntas final, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando pueden conectar contigo? Me pueden mandar un correo a beatriz@spark.com.mx o nos pueden buscar
en nuestra página web spark.com. Perfecto, excelente. Las últimas 2 preguntas. Yo sostengo la premisa de que para que una persona, una líder o un líder de alto rendimiento precisamente pueda mantenerse así de productivos y de enfocados, necesitan integrar ciertos hábitos y rutinas que les permitan mantener un alto nivel de energía, mantenerse sanos, mantenerse bien, en buenas condiciones, pero además rutinas que permitan tener la fricción correcta para poder hacer las cosas. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú en lo personal como líder para poder hacer el trabajo que haces? Ok, creo que la primera, que para mí fue un gran cambio de mentalidad, es que en la vida de un high performance lo que tienes que manejar es tu energía y no el tiempo. Porque cuando tú estás enfocado en el tiempo es muy frustrante. Que todos los días estás tratando de trabajar una visión de bienestar con algo que no está en tus manos y que, no sé, seguramente tu agenda también es así. La mía a veces tiene 3 reuniones en un mismo espacio. O sea, es una locura, ¿no? Mi agenda Mi calendario es como un mal tablero de Tetris. Tal cual, el mío también. Entonces, bueno, ¿qué hago yo y qué le recomiendo a gente con la que trabajo? La primera es que cambien su mentalidad de que bienestar es manejo del tiempo y la conviertan en manejo de energía. ¿Qué pasa cuando es manejo de energía? Que tú empiezas a identificar cuáles son las cosas que le suman a tu energía y cuáles son las cosas que le restan a tu energía. Y empiezas a planear tu agenda de acuerdo a eso. Entonces, lo que yo les recomiendo a mis clientes de coaching es que armen su agenda como una ensalada. Les digo, vamos a suponer que azul son tus citas de trabajo. Si tu agenda está demasiado azul en una semana y tú abres tu calendario y está toda en azul, eso nos va a hablar de que toda tu energía va a estar baja esa semana. Entonces, la combinas con otros colores que tienen que estar de acuerdo a lo que es importante para ti. Por ejemplo, para mí es súper importante tener tiempo para hacer ejercicio, meditar, tener tiempo con mis amigos. Entonces, yo tengo creado mi calendario con colores de cosas que son importantes para mí y normalmente armo mi agenda el domingo para que haya una mezcla en esa ensalada de cosas que a mí me energizan. Entonces, de pronto no puedo ir a la comida con las amigas de 3 horas el viernes, pero sí puedo echarme un cafecito de media hora o puedo llamar por teléfono a una amiga que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo les diría que son pequeñas cápsulas de cosas que te energizan. Yo diría que lo perfecto es enemigo de lo bueno en la vida de un high performer. Si te propones algo demasiado perfecto y demasiado exigente desde la perspectiva de ejercicio, lo que sea, puede ser retador. Entonces, yo diría que son más bien pequeñas cápsulas que te energizan a lo largo del día. Y lo otro que añadiría a mindset es que cuando has trabajado de una manera muy extrema todo el día, al final del día de pronto tenías tu media hora con tu amigo para tomar el café o tu yoga y de momento dices estoy muy cansado. Yo les diría ahí que ahí lo que tienen que decir es justo cuando más lo necesito. Y yo cumplo la regla del 33, que es mi mínimo son 30 minutos 3 veces a la semana de algo que a mí me energiza, en mí es ejercicio. Entonces, cuando estoy en viajes, cuando estoy al nivel más top de mi performance, siempre cuido mi regla del 33 porque lo que haces es desbocarte y ya no como mal, no hago ejercicio, no hago nada. Eso me ha funcionado muy bien. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por compartir eso. La pregunta y la premisa principal de Entre Mentores es aprender de grandes mentoras y mentores como tú. ¿Cómo hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Entonces, ¿cómo hace Bea Peña en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Yo creo que realmente tengo un gran propósito de vida. Este propósito de humanizar a las compañías de alto desempeño me hace latir el corazón, está alineado en todo lo que hago todos los días, en los proyectos que escojo, en la gente con la que hablo. Entonces creo que lo primero que me hace vivir esta parte extraordinaria es que sí creo que tomé las decisiones correctas para hacer lo que amo y para ganar dinero con lo que amo y para crear propósito y transformación e impacto. Ese es un gran bloque. Creo que el segundo es el valor extraordinario que le doy a la amistad. Es una parte muy importante de mi vida. O sea, creo que le da una profundidad y le da una energía a mi vida tremenda. Creo que la tercera es una visión muy espiritual que tengo sobre la vida, pero eso nos dará para otro capítulo. Creo que esa visión espiritual que tengo sobre la vida está en mucho de lo que hago, en cómo tomo decisiones, en cómo trato a la gente, en a dónde quiero llevar a mi negocio. Y
Y creo que esa combinación entre tener un propósito de vida, nutrir mi vida personal con mi familia, con mis amigos, y creo que también tener un dinamismo en la vida, ¿sabes, Efra? O sea, yo encuentro mucho, hablando de high performance, mucha gente que enfoca su vida en una vida demasiado rutinaria, como digo yo, Netflix y chamba. Y creo que hay que nutrir la vida con otras cosas, porque esa amplitud y esa nutrición de la que hablábamos, al final sí eleva tu desempeño, eleva tu high performance, te da más perspectiva y te da una dinámica interna que te permite enfrentar muchísimos retos. Entonces yo creo que soy una mujer con propósito, soy una mujer súper dinámica, soy una mujer espiritual y soy una mujer con excelentes relaciones y conexiones, y esa fórmula he comprobado que es lo que me hace levantarme todos los días a vivir una vida extraordinaria. Me encanta. Muchas gracias por compartir eso, muchas gracias por acompañarnos aquí en Entre Mentores y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Gracias, por supuesto, a Podimo por el espacio y recuerden compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos y familiares hay muchísimas personas que de verdad se pueden beneficiar muchísimo de las lecciones y consejos que grandes mentoras y grandes mentores como hoy Bea aquí nos están compartiendo. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Entre Mentores DLC es un podcast original de Efraín Mendicuti en exclusiva para Podimo. Realización por parte de Troop por Juan Carlos Robles, Andrea Sánchez, Carlos Márquez y Emanuel Tobar. Producción ejecutiva por Podimo con Eric Román.